Hola, hola chicos y chicas. Bien, vamos a empezar. Nos habíamos quedado justamente en la incidencia impositiva. En esta clase vamos a revisar ya la incidencia impositiva de forma más específica en bienes, en factores de trabajo, en diferentes estructuras del mercado y vamos a ver si nos da tiempo de entrar al marco jurídico. ¿Ok? Vamos a ver si se ve, si se está viendo. Ok, entonces vamos a empezar. Vamos a empezar primero con la incidencia impositiva en mercados competitivos y particularmente los efectos de los impuestos en las empresas. En las empresas sí, específicamente, el primero que vamos a ver es incidencia impositiva sobre bienes. Bien, en esta gráfica se puede ver la influencia que tiene el impuesto en una mercancía, pero la incidencia directa sobre la cantidad que ofrece una empresa. En un primer momento tenemos nuestra curva de demanda, que es horizontal, es decir, una curva de oferta, que tenemos una curva inicial antes de que se aplique un impuesto y entonces, por lo tanto, vamos a tener que el punto de equilibrio de la demanda y de la oferta se encuentra en el punto Q, es decir, a ese precio los oferentes están dispuestos a ofrecer Q cantidad de productos. Se aplica el impuesto y entonces, como en este caso tenemos una oferta, una demanda completamente inelástica, es decir, independientemente de la cantidad que sea demandada, el precio es el mismo, es decir, el precio no se modifica en el mercado. Entonces, como tal, lo que sugiere es que lo que se modifica es la curva de la oferta. Es decir, como tal, el impuesto en este caso lo absorbe la empresa, pero obviamente al aplicarle el impuesto, pues entonces la cantidad que va a percibir la empresa se encuentra en este punto, porque es el mismo precio que tiene que cobrar, ella va a absorber el impuesto que se cobra, porque como tal el precio no se modifica, el precio es el mismo a todo lo largo de la curva de demanda, y entonces lo que sucede es que la oferta se va a desplazar hacia la izquierda, ofreciendo una menor cantidad de equilibrio. Y como ahí no se modifica el precio, nos dice que a cualquier precio la empresa ofrecerá una cantidad menor y entonces, por lo tanto, el impuesto va a incrementar el costo marginal de producción y, por lo tanto, la producción que se ofrece en este mercado va a disminuir de Q a Q'. En este caso, quien absorbe ese impuesto, pues es específicamente la empresa, porque el precio no se modifica. En el siguiente caso, tenemos que se observa la influencia del impuesto sobre la mercancía también. Hay una curva de oferta del mercado, que es la inicial, pues esta, la moradita. Hagamos de cuenta que esta, hagamos de cuenta que esta no existe en un momento inicial, solamente existe esta, no existe como tal impuestos y por lo tanto el punto de equilibrio en el mercado es con una cantidad Q0 y un precio sub cero también.
En este caso, nuestra demanda es elástica. Y eso nos quiere decir que a cada precio que se ofrezca en el mercado, pues va a corresponder un punto también en la curva de demanda. Si se aplica el impuesto, entonces lo que sucede es que nuestra curva de oferta se desplaza también a la izquierda. Esto quiere decir que a cada precio que se ofrece, en este caso el precio del producto más el impuesto, el mercado está dispuesto a ofrecer una menor cantidad. Por eso es que la curva de oferta se desplaza hacia la izquierda. Es decir, el precio que se necesita o el precio de equilibrio para poder extraer cierta oferta del mercado, así como se modificó de Q0, tendremos entonces acá una cantidad nueva. El mercado está dispuesto a ofrecer, es decir, las empresas, sería una cantidad Q1 cuando se aplica este nuevo impuesto. Como tal, entonces también se modifica el precio de equilibrio, porque ese precio de equilibrio va además a absorber el precio más el impuesto que se está cobrando. Si se ofrece la misma cantidad Q0, entonces como tal se desplaza la curva de oferta hacia la izquierda y este sería a esa cantidad el precio que tendría que cobrarse en el mercado. Pero pues entonces aquí tenemos que ya no se encuentra ese precio de equilibrio. Por eso se dice que los impuestos distorsionan. Vamos a moverlo un poquito. Que los impuestos distorsionan los precios y las cantidades de mercado. En este caso, el precio obviamente va a ser más alto en una cantidad exactamente igual al impuesto, el nuevo precio de mercado, que sería acá, en P0 más el impuesto. Es decir, esta cantidad es el impuesto y por lo tanto este sería el nuevo precio de mercado. Obviamente, con este precio de mercado, pues la cantidad que se estaría dispuesta a demandar, si la cubrieran totalmente la demanda, pues se quedaría hasta como por acá, hasta casi el inicio de nuestra curva de demanda. Y eso implica pues que entonces la cantidad que se pone en el mercado sería mucho menor, por lo cual normalmente en estos casos, y ahorita vamos a ver con otro ejemplo, se distribuye sobre quién recae la incidencia del impuesto. En este caso hipotético, pues sería como tal también la empresa, es decir, el bien en cuestión, el que absorbería esa cantidad de impuesto. En el siguiente caso, también recae sobre los impuestos, solamente que en esta figura lo que se muestra es que el equilibrio que existe antes del impuesto, que sería este, nuestro equilibrio inicial, nos va a definir que se adquiere una cantidad de Q0, ¿no? Bueno, aquí no la puse, pero esta sería nuestra cantidad Q0 o la cantidad inicial. Y aquí nos lo ejemplifican con botellas de cerveza. Sería una cantidad Q0 de botellas de cerveza y como tal se le asigna un precio de una unidad. Esto es lo que les comentaba hace ratito. Como tal, la cantidad que se ofrece es Q0 a un peso. O a $1, ¿no? Lo que ustedes quieran. Al momento en que se coloca el impuesto, entendemos que se va a desplazar la curva de oferta hacia la izquierda, es decir,
a ese nuevo precio de mercado con el impuesto va a disminuir la cantidad que los oferentes están dispuestos a colocar en el mercado. Si como tal se disminuyera, es decir, disminuye en esta cantidad, si se cargara como tal todo el impuesto, en este caso, el impuesto que se está cargando sobre cada producto es de 10 centavos por botella de cerveza, es decir, un impuesto del 10%. La curva se desplaza hacia la izquierda, pero además en un sentido ascendente. Es decir, ahí es donde se incrementa o se desplaza por la cantidad nueva que se está cobrando de impuestos, por lo tanto el precio va a subir. A este nuevo precio, vean ustedes cómo disminuiría, ¿no? Es más, si se le cargaran 10 centavos, hasta como por acá, disminuiría la cantidad que están dispuestos a demandar a ese precio. Prácticamente sería inhibir por completo la producción de las botellas de cerveza. Bueno, obviamente en una demanda elástica, ¿no? Ahí dependería de la elasticidad de la cerveza. Creo que en su caso no tendríamos esta curva de demanda, pero bueno, esa sería hasta por acá, ¿no? Entonces, obviamente como es un impuesto que inhibe de forma muy importante la cantidad ofrecida en el mercado, entonces normalmente lo que sucede es que se distribuye esa carga impositiva. En este caso que tenemos aquí, se distribuye 50% al productor y 50% al consumidor, de tal forma que esos 10 centavos, 5 los pagaría el productor y 5 los pagarían los consumidores. De esa forma, aunque sí se desplaza la curva de oferta, no disminuye en esa cuantía o en la cuantía, la cantidad de demanda, ¿no? Es decir, los mismos productores pues obviamente no van a trasladar completamente hacia adelante, es decir, a los consumidores ese nuevo impuesto, porque entonces disminuiría de gran medida la cantidad que ellos podrían colocar en el mercado. Entonces van a repartirlo entre los consumidores y entre lo que pagan ellos. De tal forma que este es el precio inicial, ¿no? Antes de que se apliquen los impuestos. Una vez que se pague el impuesto, este va a ser el nuevo precio que pague el consumidor, 1.05 centavos, ¿no? En este tipo de traslación impositiva, donde el 50% va para los consumidores y 50% para los productores. Sin embargo, obviamente al aplicar el impuesto, esta cantidad no es la que va a recibir el productor, sino la cantidad que va a recibir el productor va a ser esta, de 95 centavos. En un precio de 95 centavos, lo que en realidad estarían dispuestos a ofrecer los productores, pues sería esta cantidad, ¿no? Si ahí tenemos Q0, aquí tenemos Q1, esta sería nuestra cantidad Q2, que es mucho menor que la cantidad inicial, pero por lo menos es más alta que la cantidad que estarían ofreciéndose si se pagara esos 10 centavos completamente por el productor. Entonces es una forma de distribuir. Y bueno, en este caso es como tal un impuesto por unidad producida, no es un impuesto al productor. Y aunque se ha establecido nominalmente así, que es sobre el producto, un 10% sobre cada botella de cerveza, pues como tal los consumidores van a tener que pagar una parte del costo de esa nueva imposición. Y obviamente eso va a generar que haya precios más altos de mercado y precios más altos que tienen que pagar los consumidores. Aquí si ven ustedes como tal el precio de mercado no va a subir en esos 10 céntimos que se aplicó sobre cada una de las botellas de cerveza, porque como tal pues los productores no van a decidir trasladar completamente hacia adelante el impuesto, hacen un traslado parcial del impuesto hacia adelante, porque si no se inhibiría como tal la demanda de este producto en particular. Tenemos otro caso. En este caso también la incidencia es sobre los bienes, pero en particular aquí lo que vamos a suponer es que el precio que tenemos
es el precio que recibe el productor, ¿no? Una vez que se aplica el impuesto. Aquí tenemos nuestro precio inicial y nuestra cantidad inicial. Este sería como tal nuestro equilibrio inicial del mercado. En este caso, el precio lo va a absorber como tal el productor, no va a ser el precio que pague el consumidor, y entonces obviamente el impuesto al recaer sobre los consumidores va a generar que la curva de demanda disminuya, ¿no? En el anterior vimos solamente en el caso de que se modifica la curva de oferta. Aquí lo que se va a modificar es la curva de demanda, porque como tal, quien va a estar pagando ese incremento de precio, pues va a ser el consumidor. Y va a ser proporcional justamente a la cantidad del impuesto. Si vemos aquí, ¿no? Sucede lo mismo. Tenemos una cantidad inicial, que es nuestra Q0. Al momento en que se desplaza la curva de demanda hacia la izquierda y hacia abajo, porque obviamente lo que está haciendo es disminuir, porque en este caso se aplica el impuesto, de tal forma que nuestro precio con impuesto va a ser P1 más el impuesto. En este caso, la cuantía del impuesto es de P0 a P1 más el impuesto. Pero al momento en que se desplaza nuestra curva de demanda, como tal la aplicación del impuesto, porque este es nuestro nuevo precio de equilibrio, P1, y entonces lo que se demanda es una cantidad Q1, que es menor que la cantidad inicial. En este caso, el precio obviamente que se va a estar dispuesto a pagar con esa cantidad, que se va a estar dispuesto a ofrecer a esa cantidad es de P1. Entonces este es nuestro nuevo precio y cantidad de equilibrio, y al momento en que se carga el impuesto, pues entonces lo que va a suceder es que con ese nuevo impuesto, pues en realidad el precio que estarían dispuestos a pagar los consumidores, ¿no? Con impuestos, si ellos lo cargan completamente, pues sería aquí. No lo pusimos, pues, pero sería una cantidad Q2, que si ven es lo que mencionábamos hace rato, es mucho menor, mucho menor, obviamente, a la cantidad de equilibrio inicial y a la cantidad inmediata. Eso deprimiría completamente la demanda de este bien, y eso pues no es posible, ¿no? Por eso también aquí en este caso, pues lo que se hace es compartir la traslación de ese impuesto para que no se vea afectado completamente la demanda de ese bien. Si ven con estas gráficas que revisamos, lo que podemos observar es que cuando se aplica un impuesto, se puede ver el efecto ya sea en la curva de oferta o en la curva de demanda. Si es en el caso de la curva de demanda, pues desciende la curva de demanda, ¿no? Es decir, si a lo mejor se decide a un precio más alto, obviamente se va a disminuir la cantidad de esa demanda. En el caso de la oferta, también se desplaza hacia la izquierda, pero con un movimiento ascendente, es decir, hacia acá. Y también, obviamente, entonces, con la carga de un impuesto, pues las empresas van a estar dispuestas a ofrecer también una cantidad menor de bienes en el mercado. Entonces, como tal, el efecto que puede tener de forma inmediata depende de las curvas de oferta y demanda y de su elasticidad. En el caso de demandas y ofertas que son elásticas, pues normalmente la tendencia va a ser a repartirse la traslación del impuesto. Pero en el caso de demandas, por ejemplo, inelásticas o de ofertas inelásticas, pues entonces obviamente el comportamiento o quién va a recibir esa incidencia impositiva, pues va a depender justamente también de esa elasticidad. Tenemos otro ejemplito por acá. En este caso, tenemos una curva de oferta que es horizontal. Nuestra curva de demanda es normal, no es elástica, pero la curva de oferta
es perfectamente elástica, es decir, es horizontal. Por lo tanto, el precio va a subir en una cantidad total tal cual sube el impuesto, ¿no? Entonces tenemos aquí nuestra curva de oferta inicial, nuestra curva de demanda. En el caso de que se carga un impuesto, se modifica el precio, es decir, esta curva de oferta se desplaza hacia arriba. Esto quiere decir que al aplicarse el impuesto con este nuevo precio, los consumidores estarían dispuestos a adquirir esta cantidad, es decir, la cantidad demandada sería mucho menor. En este caso, debido a que la curva de oferta es perfectamente elástica, como tal, la carga del impuesto recaería completamente sobre los consumidores. Entonces, ¿qué es lo que sería el efecto? Pues obviamente se reduce la cantidad que están dispuestos a pagar a ese precio en el mercado. Tenemos este otro caso. En este caso, lo que se modifica es la curva de demanda. La curva de demanda es inelástica. Es decir, independientemente del precio, se sigue consumiendo la misma cantidad de bienes. Con una curva de demanda perfectamente inelástica, el precio que se va a incrementar va en función de la cuantía del impuesto. Es decir, tenemos aquí nuestra curva de oferta inicial, nuestra curva de demanda, el precio inicial o precio cero, vamos a adquirir la cantidad cero de productos en el mercado. Como la curva es inelástica, la misma cantidad se va a estar ofreciendo. Bueno, se va a comprar en el mercado, se va a demandar y se va a ofrecer la misma cantidad. Entonces, obviamente, lo que sucede es que recae completamente el impuesto pues en el precio del producto. Y en este caso, también quienes van a pagar este nuevo impuesto pues van a ser los consumidores, porque pues ellos necesitan consumir exactamente la misma cantidad, ¿no? Esa no se modifica, pero esa misma cantidad ahora la van a adquirir a un precio P1, es decir, a un precio más alto. Eso obviamente va a disminuir como tal la cantidad de otros bienes o la cantidad de bienestar social total. ¿Por qué? Porque se ofrecen la misma cantidad de productos, pero a precios más altos. Nuestro siguiente ejemplo también es incidencia sobre bienes. Aquí en este caso, la elasticidad de la oferta y la demanda va a recaer sobre los productores. ¿Por qué? Porque como tal aquí tenemos una curva de oferta que es perfectamente inelástica, es decir, es vertical. El precio, por lo tanto, no se va a modificar, va a ser exactamente lo mismo. Como el precio no se modifica, no se puede modificar porque es inelástica nuestra curva, entonces no se modifica tampoco la nueva cantidad, aunque se aplique el impuesto, y entonces quienes absorben esa carga impositiva, pues van a tener que ser los productores, ¿no? Porque como tal el precio no se va a modificar para los consumidores, va a estar en este mismo nivel. Entonces, no se modifica la cantidad, pero quienes tienen que pagar ese impuesto completamente, pues serán los productores. Siguiente ejemplo. En este caso, la curva de demanda ahora es la que es perfectamente elástica, es decir, es horizontal, independientemente del precio que se ofrezca, ese va a ser siempre el mismo. Lo que se va a modificar entonces, pues es la cantidad que se ofrece en el mercado. En este caso, el precio no va a subir, ¿no? Porque la curva es perfectamente elástica. El precio siempre se va a mantener ahí, es decir, independientemente de la cantidad, los demandantes demandan a ese mismo nivel de precio, ¿no? Es decir, ese precio es el que pagan y ahí lo que se va a modificar es las cantidades. Entonces, obviamente este sería
nuestra curva inicial, la rojita. Como no se modifica el precio, entonces obviamente lo que se va a modificar es nuestra curva de oferta hacia la izquierda, es decir, la cantidad que se estaba ofreciendo inicialmente era Q0, pero ahora como no se va a modificar el precio, entonces lo que sucede es que los oferentes están dispuestos a colocar una menor cantidad a ese mismo precio una vez que se carga el impuesto. Y esa cantidad va a ser Q1 y es mucho menor que la que teníamos inicialmente. Es decir, la carga impositiva va a recaer también en los productores y esa carga impositiva ellos lo tienen que pagar, pero si ellos tienen que pagarla, van a recibir como tal un menor ingreso y entonces a ese menor ingreso que ellos van a percibir, pues también están dispuestos a colocar una cantidad mucho menor. Ok, eso sería la incidencia impositiva sobre los bienes. Es decir, cómo se modifican las cantidades que se intercambian en el mercado o cómo se modifican los precios de esos bienes en el mercado. Pero tenemos además incidencia también sobre los factores de la producción. Aunque en realidad ya habíamos dicho la vez pasada que cuando se habla de las incidencias sobre los factores, normalmente vamos a estar hablando de incidencia sobre el factor trabajo. En el caso de la incidencia sobre el factor trabajo, la elasticidad de la demanda y la oferta de ese mercado de trabajo en específico es la que va a determinar quién va a pagar ese impuesto. Normalmente se considera que la oferta de trabajo es relativamente inelástica, casi vertical. Y obviamente en ese caso, pues la carga de la incidencia, es decir, los impuestos que pueden estar pagando el factor trabajo, sobre todo se da por las cotizaciones a la seguridad social. Y esas cotizaciones a la seguridad social, pues realmente quien las paga es el trabajador, sobre todo cuando esta curva de demanda tiende a ser inelástica, ¿no? Relativamente o completamente inelástica, y independientemente de cómo se estructura la norma legal. Ya ven que la norma legal pues es tripartita, ¿no? Las contribuciones a la seguridad social se dan por trabajadores, por el Estado y por el patrón. Pero dependiendo de esa elasticidad de la oferta, pues va a depender quién realmente termina pagando ese impuesto, es decir, sobre quién recae la incidencia impositiva. Tenemos aquí un ejemplo. Vamos a tener que considerar ciertas características, ¿no? Por eso aquí se ven diferentes, en particular la curva de oferta. En el caso de la curva de oferta, normalmente se considera que hay un punto donde, pues se dice que tiende a ser relativamente inelástica, ¿no? Hay un punto donde se regresa esta curva de oferta, ¿no? se va hacia atrás. Por eso es que en este caso es una curva, no una línea recta. Porque se considera que cuando el salario llega a cierto nivel alto, obviamente, la oferta de trabajo va a tender a disminuir. Es decir, los trabajadores van a decidir hasta qué salario ellos están dispuestos a trabajar más horas o va a haber más dispuestos a contratarse como trabajadores. En niveles más altos de salarios, obviamente, va a haber una tendencia a preferir trabajar menos, ¿no? Bueno, si yo gano tanto dinero que es una muy buena paga por 12 horas, pues en vez de trabajar 12, mejor prefiero trabajar 8 para descansar más, reponerme más, en lugar de trabajar las 12. De todos modos, a nivel de 8 horas, pues sigue siendo muy bueno mi salario. O si yo trabajo 8 horas, pues decido trabajar nada más 6 o nada más 4. Porque como tal voy a preferir aprovechar ese tiempo para la reposición de mis fuerzas en lugar de tener más dinero. Otra característica de estos mercados de factores productivos, de factor trabajo, es que en el caso de los impuestos sobre el trabajo, que en particular pues
ya dijimos que son las cotizaciones de la Seguridad Social, puede provocarse una reducción del salario mayor de lo que se paga en el propio impuesto. Obviamente esto se debe a que al reducirse el salario como tal, que se provoca al momento de que se aplican los impuestos, esto va a provocar un incremento en la oferta de trabajo, lo que reduce aún más el salario. Es decir, si hay un salario más bajo, entonces como tal, pues va a haber mayor oferta de trabajo, ¿no? Necesitan trabajar más, necesitan trabajar horas extras, necesitan otro trabajo, otro turno. En la UNAM dicen otra media plaza más. Y obviamente entonces al haber más oferta de trabajo, pues entonces va a haber una tendencia a reducir aún más el salario. En esta gráfica, entonces justo vemos que tenemos una situación inicial, ¿no?, donde tenemos nuestra curva de oferta, que como decíamos aquí hacia los niveles más altos salariales, tiene una tendencia más curva. Tenemos nuestra curva de demanda inicial, cuando todavía no se aplican estos impuestos a la seguridad social o la seguridad social como tal. Pero entonces se aplica el impuesto y lo que sucede es que se va a desplazar nuestra curva de demanda a la izquierda, porque obviamente al recibir un menor salario, pues como tal también la oferta pues se desincentiva un poco. Eso hace que la curva de demanda se desplace hacia la izquierda y hacia abajo. Esto provoca como tal que haya una efectiva reducción del salario y por lo tanto disminuye el nivel de empleo. Aquí tenemos el caso, ¿no? Este era nuestro salario inicial, sería nuestro punto de equilibrio, pero al momento que se desplaza sobre la curva de oferta, la curva de demanda, reduciéndose o inhibiéndose, pues entonces como tal, la nueva cantidad de trabajo que se va a ofrecer, pues es esta, que sería nuestra cantidad 1 en lugar de la cantidad 0. Pero en esta nueva cantidad de trabajo que se ofrece, pues de todos modos se tiene que pagar este impuesto, estas cotizaciones a la seguridad social. Y entonces como tal la cantidad disminuye. Bueno, aquí no se ve muy claro, pero disminuiría, bueno, dependiendo de la elasticidad de la demanda y de la oferta, sería más o menos equivalente el incremento de lo que tienen las empresas que pagar como salario o la disminución del salario en sí mismo, ¿no?, para estar en este nuevo punto de equilibrio. Anteriormente nos encontrábamos acá. Se aplica el impuesto y entonces va a reducirse hacia este nuevo punto de equilibrio, considerando que ambos, tanto patrones como trabajadores, van a estar pagando esas contribuciones al Seguro Social. Al empleador, obviamente, tiene que pagar un salario mayor aparentemente por la parte proporcional que va a tener que estar pagando el patrón de cotización, pero por otro lado, el salario que va a estar percibiendo el trabajador, pues es menor porque una parte de ese salario, pues ahora se va al pago de impuestos. Entonces, si disminuye como tal la demanda de trabajo por ese incremento de salario, que en este caso sí sería proporcional, esta cantidad aquí, en que se modifica la cantidad, pues es igual a esta cantidad en que se está incrementando el impuesto y que tienen que pagar. En el siguiente ejemplo, esta está cotorra, esta grafiquita. Ok, en este ejemplo, aquí se ve todavía más, ¿no? Esto que platicábamos de la tendencia del trabajo a niveles más altos salariales, pues tiende a regresarse a esta curva de oferta salarial, ¿no? En este caso, si tenemos una curva así tan remarcada, el impacto que va a tener el salario, es decir, la incidencia, va a depender de en qué parte de la curva de oferta nos colocamos.
Si estábamos, por ejemplo, en la anterior, que era solamente esta parte, pues ya veíamos el efecto y sobre quién recae esa incidencia. Pero si nos ubicamos en los niveles más altos, es decir, donde ya sufre este movimiento, la curva de oferta laboral que tiende a regresarse, entonces como tal el salario va a disminuir en una cantidad superior a lo que se paga de impuesto, por este efecto que decíamos, ¿no? Obviamente, si los asalariados tienen que pagar una carga de impuestos muy alta, pues entonces, como tal, su salario va a disminuir, incluso puede ser en una cantidad superior a la que se tiene que pagar del impuesto. ¿Por qué? Porque ya estamos en esta parte donde se regresa esa curva de oferta. Teníamos acá, ¿no? Nuestra curva de demanda, nuestra curva de oferta, y nos encontramos en este punto, en el momento inicial. Si se aplica el impuesto, pues entonces como tal la curva de demanda se va a desplazar hacia abajo y hacia la izquierda una vez que se aplica el impuesto, y por lo tanto entonces aquí vean la cantidad en la que disminuiría el salario que van a estar recibiendo los trabajadores, ¿no? Es una proporción mayor. ¿Ok? En el siguiente ejemplito, bueno, vámonos primero a uno. En este ejemplo vamos a tener una estructura diferente. En la anteriores eran todas en mercados competitivos, ¿no? Que vamos a estar hablando de qué sucede cuando hay una estructura de mercado monopólica. En este caso, tenemos que en una estructura monopólica, como tal, las curvas de demanda y oferta son lineales, es decir, el precio que pagan los consumidores va a subir exactamente en la mitad del impuesto, y por lo tanto ambos, tanto consumidores como productores, van a soportar la misma carga de impuestos. Tenemos aquí nuestra cantidad inicial, Q0. Tenemos nuestra curva de demanda. Tenemos nuestra curva de oferta, que es horizontal. Por lo tanto, vamos a tener aquí que el costo marginal antes de deducir impuestos se va a encontrar en este nivel. Esta curva como tal, pues nos los da el ingreso marginal que efectivamente van a estar recibiendo, y esta es la demanda que a estos precios están dispuestas a contratar, perdón, a demandar esta cantidad del bien, ¿no? En este caso estamos hablando del precio del aluminio, ¿no? Vamos a tener cantidades y precios. Entonces, este es el costo marginal como tal antes de deducir los impuestos. Una vez que se deducen los impuestos que se tienen que pagar, ¿no? Es decir, en un principio se pagaba el precio P0 con esta demanda, pero una vez que se tiene que pagar el impuesto, entonces el precio como tal se modifica hacia acá. P0 sería P0 más T, que es el impuesto, sería el nuevo precio de equilibrio. Lo que mencionábamos anteriormente, ¿no? Disminuye esa cantidad ofrecida, pero entonces para evitar como tal que haya esta disminución tan importante de la cantidad que se intercambia en el mercado, pues entonces lo que va a pasar es que esta parte van a absorberla también tanto los productores como los consumidores. Y se va entonces a 50-50 lo que se va a tener que pagar ahora, ¿no? Si ven, por eso es que aquí este triangulito, ¿no? Tiende a ser un triángulo isósceles, porque la misma cantidad que van a tener que trabajar como tal los consumidores es igual a la de los productores. Aquí, bueno, no se ve exactamente igual, pero esta distancia que hay acá entre el costo marginal sería igual que la variación en el precio. Aquí no me quedó muy igual, pero esta distancia tenderá a ser igual a esta distancia que hay en la variación del precio,
pero 50% se va a absorber por la demanda y 50% por la oferta. Tenemos este otro caso, donde las curvas de demanda, que son estas, tienen una elasticidad constante, ¿no? Es decir, la elasticidad es exactamente la misma, completamente elástica. En este caso, el precio como tal va a subir de forma mucho más importante o más alta que la cantidad en la que va a subir el impuesto. Ajá. Tenemos aquí nuestro costo marginal antes de deducir los impuestos. Si se aplica como tal el impuesto de P0 a P1, sería esta la cantidad del impuesto que se aplica. Entonces nuestro costo marginal pues sube exactamente, ¿no?, en la misma medida en que se incrementa el impuesto. De tal forma que en este caso, si tenemos este comportamiento de las curvas de demanda, ¿no?, que tienen una elasticidad constante, por eso es que tienden a ser así, como hizo cuantas. Entonces, la cantidad que va a disminuirse va a ser muy poquita, ¿no?, en comparación con la cantidad que se está incrementando del impuesto. Claro, obviamente hay pocos productos en los cuales se cuenta con una curva de demanda de elasticidad constante, ¿no? Uh-huh. Ok, este caso obviamente también aplica para estructuras de mercado que son monopólicas, ¿no? Es monopólica, por eso es constante esta curva de demanda. En el caso de estos monopolios, entonces, la incidencia del impuesto va a depender de la forma o de la elasticidad que tienen las curvas de demanda y oferta. Si como tal sucede como este caso, la traslación puede ser del más de 100%, como no se modifica mucho la cantidad, pero sí se modifica el precio, pues entonces obviamente la mayor parte la paga el consumidor, porque vean lo que se incrementa el precio. Se incrementa ese precio y ellos, pues bueno, de todos modos lo tienen que consumir, ¿no? ¿Por qué? Porque es constante la demanda. Si disminuye, disminuirá en una cantidad muy pequeñita y de todos modos van a tener que pagar ese precio porque en una situación monopólica, pues no lo pueden comprar en ningún otro lado más. Cuando hay un costo marginal constante, en el caso de un monopolio, digo, en el caso de un monopolio tiende a ser así porque pues son los únicos que producen, ¿no? Es decir, ellos van a determinar cuál es la cantidad que ofrecen en el mercado, cuál es el precio que van a estar colocando y como tanto entonces su costo marginal va a tender a ser el mismo. Uh-huh. Cuando existe entonces este monopolio con un costo marginal constante y sus curvas de demanda también son de elasticidad constante, como en este caso, costo marginal constante, ¿no? Lo que se modifica pues es justamente la traslación del impuesto. Uh-huh. El impuesto es exactamente el mismo que se aplica, pero entonces normalmente esa traslación del impuesto va a tender a ser un 100%, es decir, el monopolio no es el que va a pagar ese nuevo impuesto, quien lo va a pagar es el consumidor, ¿no? Aquí se ve. Y en este caso, quien lo paga es el consumidor porque es el que va a pagar el nuevo precio al mercado, porque no hay quien más lo ofrezca. Cuando las curvas de demanda tienden a ser lineales, entonces va a suceder como en el caso anterior que teníamos aquí. Se va a repartir ese impuesto entre lo que pagan los consumidores del precio 0 al precio 1 y lo que van a tener que pagar o disminuir en cantidad los oferentes, que va de Q0 a Q1. Teóricamente esta distancia tiene que ser exactamente igual a esta. Eso quiere decir que entonces una parte la pagan los oferentes y otra parte la pagan los consumidores. Y normalmente tiende a ser de 50-50. Ok.
Tenemos entonces que hemos revisado la incidencia impositiva en materia de salarios, ¿no? Bueno, primero en materia de precios y cantidades de la empresa, ¿no? Déjenme aquí le agrego, es que ya no me cabía, por eso lo... Primero, incidencia impositiva en las empresas en cuanto a precios y cantidades. En mercados competitivos. Pues revisamos la incidencia en los factores de la producción. Dijimos particularmente siempre va a ser en el factor trabajo, es decir, en salarios. Después revisamos incidencia en los precios que se ofrecen a los consumidores, es decir, cuando los consumidores son los que tienden a pagar esos impuestos en mercados competitivos. Tenemos además que revisamos en mercados competitivos de la empresa cuando la incidencia se da sobre los bienes productivos, en particularmente cuando la mayor parte del impuesto la paga el productor. Los efectos que se tienen según la elasticidad de las curvas de oferta y demanda, qué pasa con la oferta, ¿no? Cuando se aplica un impuesto, qué pasa con la demanda cuando se aplica un impuesto. Revisamos en qué casos hay incidencia sobre el consumidor, en qué casos hay incidencia sobre el productor en mercados competitivos y después revisamos, voy a duplicarla, qué es lo que sucede en el caso de mercados que no son competitivos y particularmente revisamos el monopolio. Bueno, y pueden ustedes hacer la revisión sobre cada una de las estructuras de mercado para ver en qué proporción se estaría pagando los impuestos, dependiendo de la actividad económica o del producto que se quiera analizar. En el caso de los monopolios, también vimos cómo se modifican precios y cantidades, dependiendo justamente si recae el impuesto sobre el productor o sobre el consumidor, dependiendo de cómo son las curvas de oferta y demanda. ¿Eso qué quiere decir? Que justamente dependiendo del producto que se está generando, de cómo es la demanda de ese producto, pues la incidencia va a recaer sobre el productor o sobre el consumidor. Dependiendo de cómo es la estructura del mercado, va a observarse si la incidencia recae sobre el productor y en qué porcentaje. Ok, este es un cuadrito del año 2018 donde podemos más o menos observar cómo se da esa incidencia impositiva en México. Déjenme ver si se está viendo. Ok, le quito esto. Para que se vea un poquito mejor. Y vemos aquí, por ejemplo, ¿no? Que lo que se está pagando como impuestos por cada uno de los deciles, sobre todo, de ingresos de las personas, del decil 1 al 4, ellos pagan aproximadamente el 4% del PIB en impuestos, del decil 6 al 9 pagan un 5.9% del PIB en impuestos, las exportaciones un 4.3% del PIB, las empresas un 5.8% y otro tanto no distribuible como menos del 1% del PIB. ¿Cuáles son los principales ingresos que se tienen? Pues son los tributarios, ¿no? Principalmente, que aplican el 14.3% del PIB, los pagos que se hacen por luz, por CFE, 1.7% del PIB, es decir, los productos que genera CFE,
aquí entramos en los no tributarios, ¿no? Los pagos a la seguridad social por IMSS e ISSSTE, que son menos del 1% del PIB, el Fondo Mexicano del Petróleo, que es 1.8% del PIB, y Pemex, que es otro 1.8%. Otros que aquí entrarían todos estos productos, aprovechamientos, etc., de menos del 1% del PIB, y la deuda que se contrae, ¿no? 2.2% en el año 2018. Estos son como tal los ingresos, la estructura de los ingresos del año 2018. Esos ingresos, entonces, aquí se puede ver hacia dónde van, ¿no? ¿Qué es lo que están cubriendo? Y aquí tenemos la distribución del gasto público. Un 3.9% va al PIB. Y si ven, aquí se ve, ¿no? Justamente porque había esa necesidad de modificar este asunto de las pensiones, porque esto es lo que está como aportaciones a la seguridad social, 0.4%, y esto es lo que necesita cubrir como tal el Estado, ¿no? Si ven, es varias veces mucho más grande, ¿no? El 100% más. A ver, sería 104, sí, el 100% más. Entonces, por eso había esa necesidad, ¿no? Como tal, las pensiones todavía son una carga muy importante para el Estado. Entonces había que hacer esa modificación. Ya no podía sostenerse con lo que pagan las nuevas generaciones, lo que las generaciones que ya van de salida necesitaban cubrir. Bueno, otro de los porcentajes importantes es la educación, que en el año 2018 fue 3% del PIB. Por ahí oscilamos, ¿no? De repente bajamos por debajo del 3%. A salud el 1%. Pago a CFE, porque acuérdense que la luz tiene un subsidio, 1.6%, es decir, en 2018, ese 1.7% que se ingresa alcanza a cubrir lo que como tal se necesita de gastos de CFE. Lo que se gasta en IMSS y ISSSTE, es decir, todas estas cuotas de la seguridad social que platicábamos, 1.5%, es también mucho más alto que lo que se cobra o que se ingresa por ese concepto. Las transferencias subnacionales, vamos a ver qué es eso de las transferencias subnacionales. Bueno, son los pagos que hay a las participaciones que hay a los estados y municipios. Lo que necesita gastar Pemex, 2.4%, lo que se aplicó. Y otros que son, pues bueno, veremos en las próximas sesiones las clasificaciones de gasto público, ¿no? Y ahí ya haremos mención de cuáles son esos otros. Y a costo de la deuda, el 2.1%. Entonces, ingresó 2.2, por lo menos se alcanzó a cubrir ese costo de la deuda, 2.1%. Pero esto implica más deuda, ¿no? O sea, vean, se paga el costo de la deuda, pero como tal se mantiene el mismo nivel, bueno, un poquito más alto el nivel de endeudamiento. En esta parte, entonces, vemos quiénes lo pagan, ¿no? Sobre todo quienes pagan esos impuestos, pues son las empresas, bueno, son el decil 6 al 9, porque acuérdense que los deciles más altos tienden a poder deducir una mayor cantidad de impuestos y los niveles más bajos, pues obviamente no pagan la misma cantidad de impuestos, ¿no? Hasta por lo menos los 3 salarios mínimos están exentos de pago de impuestos. E inclusive los primeros 2 salarios mínimos, en lugar de pagar impuestos, reciben una ayuda al trabajo. Sería como un subsidio, un beneficio. Bueno, entonces acá vemos quién es la población beneficiaria. Como tal, del decil 1 al 5, reciben el 4.5% del PIB. Pagan el 4% de impuestos, reciben en gasto el 4.5%. Ahí como que hay un problemilla, ¿no? Del decil 6 al 9, reciben o se benefician del 4.4, ¿no? Aquí también pagan 5.9, se benefician del 4.4. El decil 10 paga el 4.3 y se beneficia del 2.1. El decil 10 pues son los deciles más bajos, ¿no? Vean aquí que hay un poco de incongruencia en quiénes son los beneficiarios. Bueno, los estados y municipios, pues obviamente el 3.4%
5% del PIB, ¿no? Por esta transferencias subnacionales que hay. Aquí, ¿por qué nos lo quitó? Bueno, quién sabe. Acá tenemos como tal una cantidad no distribuible, que es el 8.5% del PIB, es decir, no va a personas específicamente, no va a estados o municipios, es decir, es la parte que irá a la administración de gobierno, ¿no? Y aquí si ven ustedes podemos ver pues cómo se da esa incidencia, quiénes son los que realmente pagan los impuestos y además quiénes son los que se benefician. Esta partecita, bueno, la vamos a ver en la siguiente unidad, gasto público y quiénes se benefician. Vamos a entrar